ya salieron a recibirla. Y bueno, vamos a meditar en esta hora en la palabra de Dios, ahí en Primera de Reyes, capítulo 12. Y vamos a leer, por favor, del verso 25 al verso 33. Primer libro de Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al verso 33. Gloria al Señor. Y vamos a leerlo de manera alternada, hermanos, por favor. Y dice así la palabra del Señor: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey los becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en Jerusalén a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Adar, y sacrificó sobre una Adar, así sobre Belén, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Todos juntos, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Oremos por la palabra de Dios, hermano, y también le voy a pedir que oremos por nuestro hermano Rafael Fuentes, esposo de nuestra hermana Leónides, quien se encuentra, vamos a orar por su salud, amén. Oremos en esta ocasión a Dios por estas dos necesidades. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú nos concedes el día de hoy meditar. Te pedimos en esta hora, Señor, que hables a nuestro corazón, nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des la capacidad, Padre, de comprender cuál es tu voluntad, Señor, y el día de mañana la podemos poner en práctica. Y también te pedimos por la vida de nuestro hermano Rafael Fuentes, Señor, que te rogamos por su salud. Tú sabes en qué estado se encuentra, Señor, qué es lo que tiene, qué le acontece, Padre. Pero sabemos que tú eres un Dios piadoso, bueno, bondadoso, lleno de misericordia, Padre. Y te rogamos, Señor, que esa misericordia se extienda al cuerpo de nuestro hermano Rafael y le bendigas y le sanes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, ¿pueden tomar su lugar, por favor? El día de hoy tenemos por lección: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Puedes repetirlo conmigo, por favor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, hermano, gracias. Y vemos que este es un mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? Un mandamiento que el Señor fue muy explícito a su pueblo, ¿sí? De hecho, hay una oración o un mandamiento, es uno de los mandamientos más importantes para el pueblo o la nación judía, ¿verdad? El no tener dioses ajenos delante de Dios. Y de hecho, de todas las culturas, ¿sí?, y de toda la historia de la humanidad, el judaísmo se ha caracterizado por eso, porque es una religión monoteísta. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que solamente tiene un solo Dios, a diferencia de las otras religiones paganas, que todas en su totalidad son o fueron monoteístas, ¿verdad? Pero el judaísmo y el cristianismo
se caracterizan ¿por qué? Porque son, o somos, porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? Somos monoteístas, creemos en un solo Dios creador, gloria a Dios, y eso es algo que caracteriza al pueblo de Dios, al pueblo judío y su religión. ¿Pero por qué? Porque es un mandato directamente de Dios, ¿verdad? El cual nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces consideramos a la idolatría o el tener dioses ajenos a imágenes, estatuas, estampillas, pero sabemos que la idolatría, a luz de la palabra del Señor, la idolatría va más allá de solamente el fetichismo, ¿verdad? ¿Qué es el fetichismo? El dar poder a las cosas materiales o a las cosas tangibles, como un crucifijo, como una estatua, como una baraja, como una imagen. Y no solamente es eso, ¿verdad? A un altar, como en el caso de la historia que acabamos de leer, que el pueblo, este rey Jeroboam había mandado construir unos becerros de oro. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que la idolatría va más allá de eso. Muchas veces podemos idolatrar, y vemos ahí en la imagen que ponemos de fondo, al dinero, ¿cierto? Y el dinero se puede convertir en nuestro ídolo. Incluso pueden ser personas, puede ser un líder político, un líder religioso, un líder social. Puede convertirse también en un tipo de ídolo. Podemos idolatrar incluso a lo mejor hasta nuestros hijos o a un ser querido, y todo aquello que nos quite nuestro tiempo, nuestra devoción y nuestro dinero y lo que invertimos puede convertirse en nuestro ídolo. Y es algo que la palabra de Dios, o bueno, la lección tiene por objetivo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos enseña claramente que no tenemos que tener dioses ajenos delante de Dios. Y es lo que vamos a considerar el día de hoy. Antes veamos lo que nos dice Mateo 4:10, que es el texto áureo o el texto de oro de la lección. Mateo capítulo 4, versículo 10. Ahí nada más ponemos la lección, solamente nos marca una frase, pero el texto completo lo leemos así, de Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Nuevamente dice la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente, el mandamiento de la palabra de Dios, que solamente debemos de adorar a Dios. ¿Y servir a quién? Al Señor. Gloria a Dios. Bien, vemos que cuando pasamos por crisis en la vida o ciertas transiciones, nos convertimos en personas vulnerables. ¿Por qué menciono esto? Porque el pueblo de Israel estaba pasando por una transición. El reino, ¿verdad?, después de Salomón, es dividido por los pecados de Salomón. Lo veremos en una lección anterior, cómo Salomón, ¿verdad?, comete pecados, comete transgresiones, y Dios manda un juicio a Salomón y le dice: ¿sabes qué? Voy a dividir tu reino, pero por amor a David tu padre no lo voy a hacer en tus días, lo voy a hacer con tu hijo. Y hace las lecciones pasadas veíamos cómo con Roboam, el hijo de Salomón, ¿qué pasa, hermano? Se divide el reino, ¿verdad? Un hombre que pidió consejos, no supo valorar los buenos consejos, eso lo veíamos en clases anteriores, y por seguir malos consejos, ¿qué pasó, hermano? Se divide el reino. ¿Y en cuántas partes se dividió? En dos. ¿Y cómo quedaron esas divisiones?
¿Sí, hermano, acá arriba? ¿Escucha, hermano Adrián? Muy bien, 10 tribus en una parte y las otras 2 tribus en un extremo, ¿verdad? 10 tribus para el norte y una tribu para el sur, que era la tribu de Judá, y la tribu de Leví, obviamente, estaba, ¿verdad?, entre los dos reinos, porque eran los sacerdotes. Por eso contamos solamente 10 en el norte, una en el sur, que es Judá, y Leví que tenía que ver, porque Leví no tenía una heredad, usted lo sabe, la tribu de Leví no tenía un territorio, la heredad de Leví era Dios, el sacerdocio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces el reino del norte, hermano, se componía por 10 tribus, y el reino del sur se componía por Judá, ¿sí? Y ¿cuál era? ¿Alguien sabe cuál era la capital de Judá? ¿Dónde estaba la capital del reino de Judá? ¿Sí, hermano? Jerusalén, gloria a Dios. Bien, Jerusalén era la capital del reino del sur. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y ahí es donde se queda. ¿Y por qué Jerusalén era la capital del reino del sur? Porque es la ciudad, ¿verdad?, que David conquista, es la ciudad donde David establece su trono, y es la ciudad donde Salomón construye el templo. Ahí en Jerusalén, Salomón construye el templo, y dice la palabra de Dios que cuando edifica el templo, la gloria de Dios llena ese lugar, ¿verdad? Y hay un mandamiento específico para el pueblo de Israel, que todos tenían que orar ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, hacia el templo, y que todos tenían que ir a ofrendar ¿a dónde? A Jerusalén, al templo, y que las fiestas solemnes tenían que celebrarse ¿en dónde? En Jerusalén, en el templo. Gloria a Dios. Pero vemos que en ese momento hay una crisis en Israel, hay una crisis, ¿verdad?, en todo, en las 12 tribus, y vemos que 10 tribus se dividen y una tribu queda sola. Y en ese momento, ¿verdad?, de crisis, de transición, el pueblo quedó como vulnerable, como muchos de nosotros, hermano, cuando nos tenemos que mudar de casa. Nos quedamos como vulnerables cuando nos tenemos que cambiar de trabajo, ¿verdad? O nos despiden de nuestro trabajo. ¿Cómo quedamos? Vulnerables, porque es un momento de crisis, es un momento de transición, es un momento, ¿verdad? O cuando llega la enfermedad inesperada y nos dice, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad que puede ser terminal en tu vida. Entramos en momentos de crisis, de transición en la vida, y en ese punto podemos ser vulnerables espiritualmente hablando. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Estaba pasando un momento de crisis, un momento de transición, y el pueblo quedó vulnerable. Lo que llevó a qué, hermano? Lo llevó a la idolatría. Debemos tener cuidado con eso, porque los momentos de crisis y los momentos de vulnerabilidad nos pueden llevar a otras cosas que no son Dios. Esto puede llevar a tomar caminos equivocados e incluso llegar a tomar dioses falsos. Dioses falsos. Podemos, ¿verdad?, dejar la mano de Dios e irnos a otras cuestiones. Y bueno, Jeroboam, ¿quién quedó como rey en el reino del norte? Era este personaje llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este hombre, ¿verdad?, no era descendiente de David. La palabra de Dios dice, solamente menciona que era hijo de Nabat. Era de Israel, y este hombre queda como rey. Pero vemos que es el peor rey de la historia de Israel. Es el peor rey del reino del norte. De hecho, pocos reyes en el norte, hubo pocos reyes buenos, pocos. Hubo más en el sur, sí hubo varios reyes buenos, por ejemplo Josías, ¿verdad? Fue un ejemplo de un rey bueno. Pero en el reino del norte, el rey que gobernó las 10 tribus, generalmente fue un rey malo, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver
cómo este hombre llevó al pueblo a la idolatría. Vemos que el hombre busca sus propios dioses. Dice la palabra del Señor en el verso 25 que Roboam edificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Entonces vemos que este hombre, hermanos, toma el poder para reedificar y fortalecer Siquem. Esta ciudad, Siquem, la hizo la capital de su reino. Vemos que este hombre, ¿verdad?, dice, bueno, ya no es Jerusalén, voy a tomar ahora mi reino, las 10 tribus, y lo primero que empieza a hacer es edificar una ciudad, que es Siquem, la que toma por capital. Dice, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Qué pensó este hombre, hermanos? Dijo, bueno, la ley de Moisés dice que todo sacrificio debe de hacerse donde está el arca del pacto. Y el arca del pacto se encontraba en el santuario, en el templo, y el templo se ubicaba en Jerusalén, la capital del reino de Judá. Y todo el pueblo de Israel tenía que subir ahí para adorar y sacrificar a Jehová. Pero este hombre, en su miedo, en su temor, en su desconfianza, dice, no, voy a edificar una ciudad más grande que Jerusalén, así que voy a reedificar Penuel, pero ¿cómo van a ir a adorar a Jerusalén? ¿Cómo van a ir a adorar enfrente donde está el palacio, ¿verdad? Donde está el palacio de Salomón, que ahora era de Roboam. ¿Cómo van a ir a la capital del otro reino para adorar? Cuando vayan, él pensó, ¿verdad? Este pueblo se va a volver a la casa de David. Si van a Jerusalén. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó consejo y mandó a hacer unos becerros. Entonces este hombre usó todos sus medios económicos, políticos y militares con un solo propósito. Quería consolidar su reino. ¿Qué quería hacer, hermano? Consolidar su poder y su reino. Pero utilizó los medios que tenía a su alcance, los medios económicos, los medios políticos y los medios militares. Cuando la promesa de que él iba a reinar, ¿sabe de quién venía? Venía de parte de quién, hermano? De Dios. Dios le había profetizado a Salomón y le había dicho, ¿sabes qué? Voy a quebrar tu reino y 10 tribus se las voy a entregar a Jeroboam. Entonces, ¿quién había escogido a Jeroboam? Dios. ¿Quién lo había puesto en ese lugar? ¿Quién podía, hermanos, establecer su reino? Dios podía, ¿verdad? Si él se hubiera rendido, si él se hubiera humillado, si el hermano hubiera puesto su confianza en Dios, Dios hubiera fortalecido su reino, porque era parte del plan de Dios que él gobernara. Pero este hombre, ¿en qué confió? Confió en los medios económicos, en los medios políticos, en los medios militares para poder consolidar su reino. Y empezó a tener, ¿qué, hermano? Empezó a tener temor, empezó a tener miedo, empezó a tener desconfianza. Y puso sus miradas en otras cosas antes de poner su mirada en Dios. Y esto nos enseña una gran verdad, hermano, que el miedo, ¿verdad?, la desconfianza provoca duda. Y la duda es algo, ¿verdad?, esa falta de fe. Vemos a Jesucristo en reiteradas ocasiones recriminando a sus discípulos que su falta de fe. Hombres de poca fe, ¿verdad?, les decía. Vemos en esa historia cuando Pedro, ¿verdad?, ve a Jesús caminar sobre el mar y ve que es Jesús y dice, maestro, si eres tú, di que vaya yo. Y Jesús le dice, ven, ¿quieres venir? Adelante, ven. Y dice la palabra de Dios que Pedro salta, ¿verdad?,
en su impulso y empieza a caminar sobre el mar. Pero cuando empieza a ver que, hermano, las olas, los problemas, la tormenta, ¿verdad? El mar probablemente embravecido, los vientos, ¿verdad? Y que nada lo sostenía. Entonces, ¿qué pasó con él? Comenzó a hundirse. Porque empezó a ver los problemas que había aquí, hermano, a su alrededor, y no mantuvo su mirada ¿en quién? En Cristo. ¿En quién tenemos que mantener nuestra mirada, hermano? En Cristo. Aunque venga la tormenta, aunque venga la enfermedad, aunque venga el problema económico, aunque venga la adversidad, hermano, eso no lo vamos a poder evitar. Es parte de la vida cristiana incluso. Pero debemos de tener puestos nuestros ojos ¿en qué? En Cristo Jesús, hermano. Amén. Y no prestar atención a esas situaciones. Este hombre empezó a dudar, ¿verdad? Y así como Pedro empezó a hundirse. Dice, si este pueblo subiere y ofreciere sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Dice el verso 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿qué hizo, hermano? ¿Puede leerlo, por favor? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. Qué terrible, ¿verdad? Situación este hombre. Dice, ¿qué vamos a hacer? Seguramente fue con sus consejeros y le dijeron, no, pues los becerros de oro. Acuérdate que cuando Moisés subió al monte, lo primero que hicieron fueron becerros de oro. Vuelve a construir esos becerros de oro y dice que los construyó y les dijo, ya, suficiente fueron a Jerusalén, ya no vayan más a Jerusalén, ahora aquí tengo a sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué terrible, ¿verdad? Este hombre, por su temor, por su miedo, llevó a la idolatría. Se olvidó de las bendiciones de Dios, se olvidó que las bendiciones de Dios están condicionadas a ¿qué, hermano? A la obediencia e implementación de su palabra. ¿Cómo nosotros podemos recibir bendición de parte de Dios? A través de la obediencia. ¿Cómo Dios puede, hermanos, respaldar toda la obra de nuestras manos? ¿Cómo Dios puede bendecir el fruto de nuestro trabajo? ¿Cómo Dios puede bendecir a nuestra familia? ¿Cómo Dios puede, hermanos, bendecir nuestro hogar, bendecirnos donde quiera que vayamos? ¿A través de qué? De la obediencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién? Aquel que guarda la palabra de Dios, hermano. Todo lo que hace prosperará. Entonces se olvidó que las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia y a la implementación de su palabra. Y al no contar con la presencia de Dios en su vida, este rey se llenó de desconfianza. Debemos de tener cuidado, hermanos. Las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Es algo que debemos entender. Si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. Y si somos desobedientes, Dios nos va a corregir. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios, al que toma por hijo, corrige. Entonces, Dios es así. Dice Dios, ¿verdad? En Deuteronomio, aquí que yo he puesto la bendición delante de vosotros, pero también he puesto la maldición.
Y ustedes escojan. ¿Quieres bendición? Obedece este libro de la ley. Guarda sus preceptos, guarda sus mandamientos. Repíteselos a tus hijos, enséñaselos a tus hijos. Cuando estés en tu casa, en tu mesa, enséñaselos. Cuando andes en el camino con ellos, enséñaselos. Cuando te vayas a acostar, enséñale los preceptos y los mandamientos que yo he mandado, y escríbelos en las puertas de tu casa y sobre tus ventanas. Anótalos para que no se te olviden, y entonces yo te haré por cabeza y no por cola, y yo te bendeciré tu fuente de trabajo, y yo multiplicaré tus graneros, dice Dios, y yo aumentaré las riquezas que tú tienes, pero si obedeces. Pero escogéis hoy, ¿verdad? Dice el Señor. Si no lo haces, entonces vendrá sobre ti maldición. Y aquí que yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿de qué depende, hermano, las bendiciones de Dios? De la obediencia. Y la maldición o la corrección de la desobediencia, obviamente, ¿verdad? Pero entonces, al no contar con la presencia de Dios en su vida, este rey se llena de desconfianza, viene la duda, si temía que el pueblo se fuera a Jerusalén a adorar, y construye dioses falsos. Entonces vemos que, ¿por qué pretendía abandonar a Jerusalén? Ya lo vimos, porque tenía miedo de que al estar en Jerusalén pudieran volverse a Roboam. Pero se le olvidó que Dios estableció el templo de Jerusalén como el único lugar para manifestar su nombre. Y esto tenía un propósito: un único rey, un único Dios, un único templo. Ese fue el mandato de Dios. Solamente tienen un Dios y solamente hay un templo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque el Señor escogió a Jerusalén y escogió, ¿verdad?, el monte de Sión, y escogió el templo de Salomón para habitar y manifestar su nombre. Entonces es un lugar importante, hermano, ¿verdad?, en la historia bíblica. ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27? Dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Verso 29: que estén atentos tus ojos, abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Algo que expresa Salomón, dice que un templo o 4 paredes o algo terrenal no puede contener a Dios. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto más, ¿verdad?, un recinto o un templo. Pero en el verso 29 afirma algo muy importante: esta casa, este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios dijo que su nombre estaría ahí. Y entonces solamente había un templo porque solamente hay un Dios verdadero. Pero este hombre, ¿qué hizo? Dice que edificó. Vamos a ver lo que dice el verso Primera de Reyes, capítulo 12, verso 29. Y puso un becerro, ¿en dónde? En Betel, y el otro en Dan. ¿Alguien recuerda qué significa Betel? Ok, Betel quiere decir casa de Dios. Belén quiere decir casa de pan, Belén. Pero Betel quiere decir casa de Dios, ¿verdad? Y recordamos esa oración de Jacob. Jacob es el que lo nombra ahí cuando tiene un sueño y dice, le pone Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Entonces este hombre dice: ya sé dónde voy a poner un altar.
en la casa de Dios, ¿verdad? Y por eso lo pone en Betel. ¿Por qué escoge Betel? Por la historia, porque sabía que era un lugar importante por el significado de ese lugar. Dice, ahí es donde Jacob, nuestro ancestro, tuvo la visión y a ese nombre le puso casa de Dios. Voy a edificar ahora ahí un altar en casa de Dios, en Betel. Y el otro lo puso en Dan. ¿Por qué en Dan? Porque Dan, de acuerdo a la historia, en donde estaba ubicado también fue un lugar de mucha idolatría. Pero vea lo que dice el verso 30. Ahora, esto pareciera estar correcto, ¿verdad? En Betel, un lugar donde la presencia de Dios se manifestó. Un lugar donde parece ser, ¿verdad?, que su significado es casa de Dios, donde Jacob veía que ángeles subían y bajaban de una escalera. Pero dice la palabra del Señor en el verso 30, y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué fue el peor rey de Israel? Porque los llevó a la idolatría, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Con el fin de desbaratar el antiguo sistema. ¿Cuál era el propósito de este hombre? Desbaratar el sistema religioso, desbaratar el sistema levítico y arónico que el mismo Dios había establecido, y quería ahora establecer un nuevo templo con las innovaciones inventadas por él. Levantó becerros, según él, representaciones simbólicas de Dios, y la forma, bueno, ¿a qué nos lleva esto, hermano? Bueno, ahorita lo vamos a adentrar más, ¿verdad? A cómo surgen, por ejemplo, las herejías. Pero este hombre, vemos que de su temor y de su propio corazón, inventó, ¿qué, hermano? Inventó dioses. Les puso forma a esos dioses y los estableció en ciertos lugares. Y los adoró y llevó al pueblo que tenía a cargo, lo llevó a adorar a esos dioses, que para él eran representaciones simbólicas de Dios. Pero algo muy importante es que este hombre invirtió tiempo, invirtió esfuerzo, invirtió todo lo que estaba a su alcance en ese momento. ¿Para qué? Para hacer esto, para erigir esos altares. Entonces, esto nos lleva a que la forma en que nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero revela claramente la presencia o ausencia de los dioses ajenos en nuestra vida. ¿A qué es a lo que nosotros, hermano, le dedicamos más tiempo, más esfuerzo? ¿Dónde es? ¿En qué lugar está donde nosotros más invertimos, más sufrimos? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Pero a veces pareciera que buscamos primeramente las cosas, buscamos primeramente enriquecernos, buscamos primeramente engrandecernos, buscamos primeramente, ¿verdad? Y ponemos primero el trabajo antes que las cosas de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con esas situaciones. Ponemos antes el conseguir dinero antes de las cosas de Dios. O invertimos más tiempo, ¿verdad?, en otras situaciones, pero donde invirtamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero, revelará claramente si hay presencia de dioses ajenos en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y hoy, ¿verdad?, la lección nos invita a reflexionar esto. ¿Realmente estamos amando a Dios con todo nuestro corazón?
¿O nuestro corazón se encuentra dividido? Sí, quiero servir a Dios, pero también quiero hacer grandes cosas porque me amo a mí mismo. Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda ¿qué? Tu mente. Pensamos en Dios todo el tiempo. Todo el tiempo estamos pensando, ¿esto le agradará a Dios? ¿Estaré sirviendo a Dios con estas acciones? ¿Estaré bendiciendo a Dios? ¿Le habré fallado hoy a Dios? En nuestro día a día, ¿realmente en nuestra mente se encuentran las cosas de Dios? ¿O pueden pasar días enteros y en lo que menos pensamos es en Dios? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Realmente nos hemos esforzado en la obra de Dios? ¿Realmente hemos trabajado en la obra de Dios hasta decir, ahora sí estoy cansado, pero no importa, otro poquito más, porque tengo que dar que todas mis fuerzas? Eso lo podemos decir a lo mejor del trabajo. Ay, estoy bien cansado, pero otro proyecto, no importa, para tener más dinero. Y terminamos cansadísimos porque todas nuestras fuerzas las damos en buscar cosas materiales. Pero ha llegado ese momento que digamos, ya no puedo más, estuve 3 horas con las manos levantadas y todas mis fuerzas y todo mi ser y todo lo que soy lo entregué para servir a Dios. Dice que lo debemos de amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser debemos amar al Señor, hermano. Y es algo, ¿verdad?, que nos debe reflexionar. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios. Porque Él es nuestro, ¿qué, hermano? Es nuestro Dios. Y si no lo estamos haciendo, eso quiere decir que entonces no es tu Dios. Y has puesto por Dios a otras cosas. Hay que reflexionar seriamente en esto, ¿verdad? Número 2, la adoración de dioses falsos. Vemos que este hombre dio instrucciones equivocadas. Los becerros de oro que erigió Jeroboam y la adoración a estos apartaron al pueblo de la verdadera adoración a Dios en el templo de Jerusalén. Ellos invocaban a Jehová, pero hacían uso de prácticas idolátricas. Vemos que ellos no dejaron de decir, bueno, ya no somos siervos de Jehová, sino que servimos a Jehová, pero ya no lo hacemos en Jerusalén, lo hacemos en Betel. Ya no tenemos un arca del pacto, ahora tenemos un becerro de oro. Ya no hay levitas por sacerdotes, ahora cualquiera puede ser sacerdote. Vean lo que dice el verso 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes 8. Entonces se establecieron otros templos y lugares altos más apegados a cultos paganos que a normativas divinas. Se desconoció la orden sacerdotal de Leví, nombrando a sacerdotes de otras tribus. Dice que cambió la fiesta del tabernáculo. La fiesta del tabernáculo, hermanos, se celebraba en el 7º mes, a los 15 días. Y esa era una fiesta instituida por Dios al 7º mes. Dice, pero entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8. Que dijo, no, en Jerusalén lo celebran en el mes 7º. ¿Pero por qué en el 7º? Vamos a hacerlo en el mes 8. ¿Por qué vamos a seguir esas tradiciones religiosas, esa religiosidad, ese espíritu religioso? Si era en el mes 7º, vamos a hacerlos en el mes 8. Y dice la palabra del Señor que así lo hizo, lo cambió la fiesta de los tabernáculos del mes 7º al 8º mes, por, ¿sabe qué? Por un capricho personal. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama
herejías. Y la palabra herejía viene de un vocablo griego que quiere decir preferencias. Preferencias personales en contra de lo que manda la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando una persona pone las preferencias personales en contra de lo que manda la palabra de Dios, viene como consecuencia una herejía. Por ejemplo, bueno, hay muchos casos, ¿verdad?, de herejías que hoy se predica, pero no quiero entrar en controversia, pero hay una postura teológica, ¿verdad?, que habla acerca de la salvación. Y es verdad que la palabra de Dios habla acerca de la predestinación y habla acerca de que Dios, ¿verdad?, ha predestinado, ¿sí?, a ciertas personas, o bueno, es un tema controversial. Aparece esta doctrina en la Escritura acerca de la predestinación, y de ahí se desprende algo que se llama salvo siempre, salvo. Y no podemos decir si está bien o mal, porque les digo, sería entrar en controversia. Muchos teólogos lo ven bien, muchos teólogos lo ven mal. La realidad está en que, hermano, que cuando lo ajustamos a caprichos personales, esto se convierte en una herejía. ¿Cuál es la herejía? No importa lo que tú hagas, no importa si fumas, no importa si adulteras, no importa si te drogas, no importa si estafas, no importa si mientes, no importa, Dios te salvó. Y hagas lo que hagas, Dios te salva, porque salvo siempre salvo. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Es una herejía cuando lo manejas así, cuando lo tratas así. ¿Qué es, hermano? Es una herejía porque estás dando preferencias personales en contra de lo que manda Dios. Porque la palabra de Dios dice: el que adulteraba, no adultere más. No mentirás, no darás falso testimonio. Entonces, ¿dónde quedan todos esos mandamientos de parte de Dios? ¿Dónde queda la santidad? ¿Dónde queda la consagración? ¿Dónde queda la santificación? ¿Dónde quedan los dones, el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Dónde queda la regeneración, la nueva vida? Se vuelve entonces, ¿qué, hermano? Se vuelve una herejía cuando damos preferencia personal en contra de lo que manda Dios. Y así se han levantado muchas herejías, ¿verdad? Por ejemplo, en la época antigua había algo que se llamaban las indulgencias. ¿Sí ha oído usted hablar acerca de las indulgencias? Y de ahí salen otras doctrinas erradas, ¿verdad?, como el purgatorio. ¿Y qué dicen? ¿Sabes qué? El alma de tu esposo quedó en el purgatorio, pero no te preocupes, yo lo puedo sacar. Nada más unas 10 monedas de oro y hoy mismo sale del purgatorio y va a estar en el cielo con San Pedro. ¿Y qué hacía la gente que tenía? Se llevaba con las 10 monedas de oro y decía: sácalo porque yo quiero que mi esposo verlo allá. ¿Y qué surgieron, hermanos? Surgieron herejías. Eso se llaman herejías cuando hay preferencias personales en contra de lo que manda Dios. Y hoy lo vemos lamentablemente en la iglesia. No les hables fuerte, no les hables del pecado para que no se sientan, apapáchalos. Mira, ese hermano ofrenda re bien, hay que tenerlo contento. Y cambian el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de santidad, la predicación sobre el pecado, por optimismo, por positivismo, por esta parte de motivacionalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Y así es como nacen muchas herejías, a consecuencia de preferencias personales. Entonces, este hombre hizo uso de la religión con usos personales. Y la religión, hermano, la religión, ¿verdad? También hoy muchos dicen: no, es que la religión es mala.
No, hermano. Nosotros tenemos una religión y esa religión nos lleva a ¿qué? A adorar a Dios. ¿Para qué sirve inculcarle una religión a mi hijo, a mi hija? Para que el día de mañana aprenda a adorar al Dios verdadero. Amén. Ese debe ser el motivo de nuestra religión, que desde pequeños aprendamos nosotros a adorar al Dios único y verdadero. Pero cuando usamos la religión con fines personales, entonces cuando nacen las herejías, nacen las falsas doctrinas y nace un pensamiento erróneo a la palabra de Dios. Pero no, hermano, la religión nos debe llevar a ¿qué? Adorar a Dios a través de un culto, a través de un culto vivo, dice la palabra de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis como sacrificio vivo, ¿sí? El cual es vuestro culto racional. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces, cuando usamos bien, ¿verdad?, todos los preceptos y todos los mandamientos que Dios establece en su palabra, y usamos esos medios para adorar a Dios, es correcto. Pero cuando lo usamos para fines personales, nos estamos equivocando. Y este hombre hizo esos cambios arbitrarios. ¿Cuáles son los elementos distintivos de una herejía? ¿Cómo podemos identificar cuando alguien nos está enseñando, verdad, o lo que nos está enseñando es una herejía? Bueno, uno, agrega enseñanzas falsas a la voluntad revelada de Dios. ¿Agrega qué? Enseñanzas falsas. Este hombre dijo, estos son los becerros de oro y hay que adorarlos. Enseñanzas falsas a la voluntad revelada de Dios. Cuando omite alguno de los requisitos de la palabra de Dios. Mira, ¿sabes qué? Esto está muy duro. Esto de poner la otra mejilla, no me gusta. Vamos a omitirlo. No lo quitamos, pero tampoco lo mencionamos. ¿Y eso es qué, hermano? Omitir. Entonces, cuando alguien omite algunos de los requisitos de la palabra de Dios, entonces podemos identificar que es una herejía. No hacer caso a los mandamientos de Dios y modificar sus principios. Este hombre que hizo, ¿por qué los de Leví? ¿Por qué solamente los de Leví van a poder ministrar en el santuario? El que sea, no importa, ¿verdad? Y entonces quitó los mandamientos, modificó sus principios e hizo su capricho. Efectuar cambios arbitrarios con miras de llevar a cabo sus propósitos. Poner en práctica meras invenciones humanas en lugar de depender del consejo divino y elevar a los fundadores o sus ideas. Y así han nacido muchas falsas doctrinas, hermano, bajo estos principios. Hay religiones, no mencionaré cuáles, pero que practican la bigamia. Pueden tener más de una pareja, más de una esposa. Sí, de hecho, uno de los fundadores de esta religión fue ejecutado en Estados Unidos porque practicó la bigamia y tenía muchas esposas, e iba a los pueblos y decía, no saben que Dios permite la bigamia, y en cada pueblo tomaba de las jovencitas una esposa. Entonces eso nos lleva a que son herejías. Otras religiones que vendían semillas mágicas, semillas milagrosas, bendecidas por Dios, y que esas semillas iban a multiplicar sus cultivos. Y bueno, estos líderes fueron elevados a ciertas posiciones, pero ese es un elemento de una herejía. Cuando el líder, el fundador, se eleva, ¿verdad?, o sus ideas son elevadas, es síntoma de que está dando una herejía. Lo he mencionado en otras ocasiones. Una vez me tocó oír a un predicador que decía, ¿quieres invitar a cenar a Dios a tu casa? ¿Quieres invitarlo hoy a cenar en tu casa?
y decía, invítame a mí. ¿Dónde se estaba elevando? Se estaba poniendo en el lugar de Dios y decía, porque yo soy un Dios pequeño, pero soy un Dios. Y así lo expresaba este predicador, y obviamente es una herejía. Entonces debemos tener cuidado, hermano. Y bien, vemos que Dios condena esto, hermano. Dios condena la idolatría. Y vino un juicio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el verso 13, capítulo 13. Bueno, vamos a leer el capítulo 12, verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había, ¿qué, hermano? Inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió a quemar incienso. Vea, que había inventado de su propio corazón. Capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. ¿Qué dijo Dios? Voy a mandar un juicio. Y hablaba este profeta de un futuro juicio, un juicio que efectivamente se llevó a cabo por Josías. Josías gobernó en el sur, en Judá, pero fue al reino del norte a limpiarlo de la idolatría. Y en los lugares altos los derribaba, y sobre esos altares quemaba o sacrificaba a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque era un juicio de parte de Dios. Pero Dios muestra su misericordia y dice: ¿sabes qué? No va a ocurrir en este momento, va a ocurrir después. Postergando, que Dios siempre misericordioso, hermano. Dios siempre misericordioso, postergando que el juicio, porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Dios, como es, hermano, es lento para la ira y grande en misericordia, pero cuando llega el momento, si no se arrepiente el hombre, entonces Dios ejecuta, ¿verdad? Y dice: no tengamos a las promesas de Dios por tardanza, como algunos lo tienen, ¿verdad? Algunos toman que la venida de Cristo ya tardó mucho, pero cuando venga Cristo, hermano, ¿qué va a venir? Juicio. Cristo viene por segunda vez a dar, ¿qué? Juicio. La primera vez vino para salvar, la segunda vez viene para juzgar. Y si se está tardando es porque Él quiere que te arrepientas. Dios nos está dando tiempo, hermanos, para arrepentirnos de corazón, porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Pero sí hubo un juicio en ese momento. Dice que el altar se rompió, dice en el verso 3, y aquí el mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué pasó, hermano? Se secó. Y no pudo, ¿qué? No pudo enderezarla. Este hombre alza la mano, ¿verdad? Y dice: prenderle, y en ese momento su mano se seca, queda sin vida, queda ahí, ¿verdad? Toda rígida. Dice que no la podía ni doblar, queda toda rígida. Se paralizó completamente. Y el altar, verso 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza sobre el altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y le dijo al varón de Dios:
te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Vea que este hombre, ¿qué hizo? ¿Verdad? El altar se rompió, se derramó ceniza. Jeroboam hizo caso omiso de la profecía, por lo que cuando extendió su mano se le paralizó, pero con la angustia de tener su brazo como, ¿qué hizo este hombre? Suplicó. Dice en el verso: te ruego ante la presencia de Jehová tu Dios que ores por mí para que mi mano me sea ¿qué? Restaurada. Y vea la misericordia de Dios. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Pero hermano, ¿usted qué piensa? ¿Jeroboam cambió o no cambió? No cambió. Dice la palabra del Señor que siguió igual. Y es que muchas veces así somos nosotros. Cuando viene el juicio de Dios, suplicamos, nos postramos, nos humillamos, lloramos, clamamos, gritamos a Dios con todas nuestras fuerzas y prometemos y hacemos infinidad de cosas, ¿verdad? Con tal de que Dios responda. Imagínense, ¿verdad? Este hombre alza la mano y ya no la puede regresar. Toda seca su mano, y en ese momento, por favor, ora por mí a Dios para que sane. Suplica, Dios lo sana, ya la movilidad en su brazo, ¿verdad? Sana, pero no cambió. Y qué triste, hermanos, que Dios nos sane, que Dios nos restaure, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere porque suplicamos, porque nos humillamos, pero después que pasa el problema, seguimos igual. Seguimos como, hermano, completamente igual, con la misma rutina, con la misma tibieza espiritual, con la misma indiferencia a las cosas de Dios. Porque mientras está el problema, sí, no, ya no voy a ver Netflix, Señor, ya no voy a ver Facebook, ya no voy a ver mi celular, Señor, y voy a orar 3 horas diarias, Señor, y a leer la palabra todos los días. Y ahí está la necesidad, ¿verdad? Y ahí está el creyente de rodillas. Pero se sana, se restaura, se alivia. Ya, qué bueno es Dios. Vamos a ver 8 horas de televisión. Bueno, a lo mejor no 8, ¿verdad? A lo mejor 1, pero no leemos la Biblia, no predicamos la palabra, no hacemos lo que prometimos. ¿Y qué viene después de eso, hermano? El juicio de Dios. Este hombre terminó muy mal, ¿verdad? A causa de la idolatría. Reitero, el peor, la palabra de Dios así lo nombra como el peor rey de Israel. No sea que seamos recordados de alguna manera así, hermano, cuando prometamos algo de Dios, a Dios, ¿verdad? Cumplamos. Y bueno, así se nos terminó el tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Y en esta hora examinemos, ¿verdad?, nuestro corazón. Y si tú consideras que hay algo que te está robando la devoción a Dios, en esta hora pongámoslo en la mano de Dios y oremos y esa oración realmente sea una oración de arrepentimiento. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, esta palabra. Tú sabes por qué, Señor. Tú sabes por qué hoy nos hablas de esta manera. Tú sabes por qué hoy tu voz, tu voluntad se escuchó de esta forma, Señor. Probablemente en algunos de nosotros haya situaciones que tengamos que cambiar y que tengamos que reflexionar acerca de nuestra devoción, acerca de nuestra adoración, acerca, Padre Santo, incluso de nuestras motivaciones, Padre, en la vida. Pero en esta hora, Señor, queremos rendirnos a ti de todo corazón
Y nuevamente, Señor, suplicar tu perdón y tu misericordia, Padre, si no hemos rendido nuestra vida, como lo hemos dicho en algunas ocasiones. Perdónanos, Padre, si hemos fallado en nuestra adoración, en nuestra consagración, en nuestra santidad. Perdónanos si hemos querido ajustar la palabra, tu palabra, a nuestra conveniencia, Señor, y solamente tomar lo que nos conviene y lo que no lo desechamos. Perdónanos, Padre, si en alguna ocasión hemos cometido esta clase de errores, si hemos puesto en primer lugar nuestro trabajo, si hemos puesto en primer lugar el dinero, si hemos puesto a algún ídolo antes que a ti, Señor. Perdónanos, Señor, no te queremos seguir fallando. Queremos que tú seas el centro de nuestro corazón, Señor. Queremos que tú seas el centro de nuestra devoción, que tú seas nuestro pensamiento, que tú seas, Señor, nuestra motivación. Padre, que tú nos enseñes a adorarte y a entregar nuestra vida por ti, así como aquellos mártires, Señor, que dieron su vida por ti. Así, Padre Santo, seamos nosotros también capaces de dar nuestra vida por ti, Señor. Enséñanos a adorarte y amarte con todo el corazón, Padre. Y si viene corrección en nuestra vida, ayúdanos a arrepentirnos de corazón, Señor. Cambia nuestro corazón, pon un corazón de carne, Dios eterno. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
bendice su familia, su casa, sus pequeñas. Te damos gracias por este consejo, Señor. Que no seamos solamente oidores olvidadizos como Jeroboam, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Bendice, Señor, en esta hora la ofrenda que va a depositar cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus trabajos, su profesión, sus oficios, la forma que cada día lleva el sustento a su hogar. Te lo pedimos.